A México y Estados Unidos los divide una frontera de 3.200 kilómetros, pero paradójicamente los une y los temas de la agenda son fundamentalmente tres: seguridad, economía y migración. Estos son los temas de la agenda bilateral. 3.200 kilómetros de frontera separan a México de Estados Unidos y al mismo tiempo une a ambas naciones en una historia de 200 años de relaciones y vecindad con altibajos y tensiones, y que se reducen ahora a tres temas fundamentales: seguridad, comercio y migración. La designación del embajador de Estados Unidos en México es siempre relevante, pues define las prioridades del gobierno estadounidense en turno y no necesariamente los intereses del gobierno mexicano. En 2016, Donald Trump designó como embajador a Christopher Landau, quien ahora ocupará una subsecretaría en el Departamento de Estado. Para su segundo mandato, el presidente estadounidense anunció la designación de Ronald Johnson como representante de la Casa Blanca ante el gobierno de México. La prioridad del gobierno de Estados Unidos van a estar enfocados en temas de seguridad, incluso el tema de migración, visto desde una perspectiva de seguridad nacional de Estados Unidos. Tiene mucha confianza en este embajador de que va a negociar en las cuestiones que a él le interesa, que son dos cosas: la cuestión de la seguridad interna, sí, y por el otro lado, la presión que se va a hacer para que no lleguen caravanas de migrantes a Estados Unidos. Al decir de especialistas en la relación México-Estados Unidos, la designación de Ronald Johnson como embajador es una señal de que el presidente Trump mantendrá una línea dura con el gobierno mexicano en temas de seguridad y migración, pero con capacidad para negociar en temas económicos. La mayor preocupación de Donald Trump es que México se convierta en trampolín de productos chinos hacia el mercado comercial más grande del mundo, que es el de los tres países que integran el TEMEC. El temor estadounidense está basado en que México tiene una balanza comercial favorable en su intercambio con Estados Unidos, pero importa más productos chinos de los que les vendemos al país asiático. De ahí que el presidente estadounidense utilice la estrategia de imponer aranceles como moneda de cambio para contener el flujo de drogas y migrantes y al mismo tiempo contener el intercambio comercial entre México y China. Si ganan el asunto de seguridad de la frontera, no significa que va a usar el tema de migración para que asegura que gana el tema de China. Que al final de cuentas estas fueron promesas de campaña que en el momento decisivo no las puede cumplir. Mega Noticias, Andrés Solís. Y en esta relación bilateral, la definición de quién es el embajador de Estados Unidos es siempre trascendental, algunos con tendencias injerencistas, otros que destacan más por su personalidad que por su trabajo diplomático. Entre 1910 y 1913, Henry Lane Wilson fungió como embajador de Estados Unidos en México, para muchos historiadores el peor de la historia, por su presunta participación en el golpe de Estado en contra del presidente Francisco Madero. A lo largo de 200 años, los embajadores estadounidenses han jugado roles importantes en su trato con el gobierno mexicano, y en las últimas décadas, estos representantes son recordados por sus aciertos, sus desatinos o por sus intenciones injerencistas. Mucho de lo que hace un embajador tiene que ver con el gobierno en el país que lo manda, y mucho tiene que ver con la situación que enfrenta cada embajador. Los embajadores de Estados Unidos en México han sido muy poderosos y muy influyentes en algunos casos. De 1981 a 1986, el actor estadounidense John Anthony Golenor, mejor conocido como John Gavin, fue el emisario del gobierno del también actor hollywoodense Ronald Reagan. Gavin se hizo famoso por hacer declaraciones imprudentes ante la prensa, como haber calificado de periodista de porquería a Manuel Buendía pocos días después del asesinato del reportero en 1984. Era un embajador que constantemente con sus declaraciones ponían problemas a el gobierno del presidente Miguel de la Madrid. En el periodo de 1989 a 1993 llegó a la embajada estadounidense John Dimitri Negroponte, exagente de la CIA, que lo mismo actuó en operaciones durante la guerra de Vietnam que en la protección y envío de armas a la contrarrevolución en Nicaragua, los famosos Contras en los años 80. Otro embajador controvertido fue Carlos Pascual, enviado por Barack Obama entre 2009 y 2011, y cuyo nombre apareció en el escándalo de Wikileaks por enviar notas al Departamento de Estado para acusar la ineficiencia del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado.
Tanto Negroponte como Pascual estuvieron a punto de ser declarados personas non gratas por el Congreso mexicano por estas acciones de intromisión. Y el caso más reciente, el de Ken Salazar, que de tener derecho de picaporte en Palacio Nacional, pasó a ser relegado por el gobierno anterior y el actual de la presidenta Claudia Sheinbaum. La época del embajador Salazar hubo problemas, críticas, por ejemplo, sobre las reformas del gobierno de López Obrador y los cambios que estaba implementando internamente. Mega Noticias, Andrés Solís. Y en este contexto llegará Ronald Johnson como embajador, exagente de la CIA, exmilitar, pero que tiene experiencia diplomática en El Salvador. Sí es un halcón, ¿no? Sí es alguien que escogió Trump, sí es alguien que estaba en el ejército, que trabajó en la CIA y de hecho trabajó en América Latina durante los 80s para el ejército. Al embajador Johnson no le van a poder tapar la boca. Va a hacer declaraciones muy incómodas y va a haber pues posiciones de conflicto, a menos que el gobierno de México sea capaz de entregarles algunas posiciones con respecto a la migración. Así definen académicos al futuro embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, originario de Alabama, entidad donde persisten el racismo y los grupos supremacistas blancos. Casado con una cubana, habla un perfecto español y presume su afinidad con la cultura latinoamericana. Exintegrante de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, fue también agente de la CIA. En los años 80 apoyó al ejército salvadoreño durante la Guerra Civil en El Salvador, país al que regresó como embajador en 2019 para apoyar la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele. Lo designó Donald Trump por su muy exitosa gestión como embajador de Estados Unidos en El Salvador con el régimen de Bukele. Aunque se le identifica como un diplomático del ala dura, especialistas lo ven como un tipo pragmático con habilidades de negociar. Se va a enfocar en diplomacia transaccional. Lo que significa esto es que no va a tratar de ganar en todo. No necesariamente si gana en uno, lo va a conectar con ganar en un otro. Este nuevo embajador trabajará de la mano del zar de migración designado por Trump, Tom Homan, y ante esto, el gobierno mexicano deberá asumir una postura para los próximos años. A la presidenta Sheinbaum pues le van a indicar que no conviene el darle un estatus de tanta beligerancia. Pero él puede hacer declaraciones públicas. ¿Cómo le van a parar si en algún día decide en su embajada convocar una rueda de prensa? Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.